están todas y todos invitados a participar de ella. Y oramos. Privado de la libertad, que pure tato quite a toa. Por yo de Navarrete, Bernardo Astudillo, Matías Gallardo, Verónica Medina, Baitiare Manterora, Jimena Manterora, Cristian Medina Araki, Raúl Omar Medina Araki, Juan Patricio Araki, Marisol Leito, Hugo Soto Rodríguez, María Inés Soto Pinto, Mercedes Díaz, Luciana Patelillo, Mario Silva y familia, Cristian Silva y familia, Nojorán Ituki, Teu y Abaca, por todos los enfermos en nuestro hospital y en el continente, por todos los que están privados de la libertad, por Isabel Pacarati Tepano, Claudia González Pacarati, familia Ica Cárcamo, Anita Liroroco Araki y familia, que pure tatou quite atua. Alejandro Tuki y familia e hijo, Tatiana Teba Mesnar, Manutomatoma, esposo e hijo, Nora Mesnar, Manutomatoma, familia Manutomatoma Pacarati, familia Manutomatoma, José Mesnar, Federico Mesnar y familia, Ana Verónica y familia, para todos los enfermos en nuestra comunidad y en el continente, que pure tatou quite atua. Por Cava y familia, Susana Jereveri y familia, hermanos Tukiotu y familia, Camila y familia, que pure tatou quite atua. Por la familia Pompaté, familia Tuquipón, Mariana Pompaté, por todos los que están privados de la libertad, por todos los enfermos en nuestro hospital y en el continente, que pure tatou quite atua. Por la familia Jaoa Barrales, familia Jaoa Teao, familia Castillo Manutomatoma, Patricio Castillo e hijo, Maeva e hijo, Ricardo Castillo, Mitirajay, Moana Nui, Sofía Castillo, Simón Pacarati Ávila, Covira Pacarati Ávila, Juan Pablo Ávila Pacarati, Gerard Najoe Soto, Juan Zamora Najoe, familia Soto Núñez, Tiare Elmu Najoe, Atricterón, familia Raputuki, por una intención especial, Orongo Merino y familia, Raciel Diroroco y familia, que pure tatou quite atua. Reina Jaoa, Benjamín Rapu Jaoa, por todos los enfermos en el hospital y en el continente, que pure tatou quite atua. Patricia Pateotu y familia, Jacqueline Tuquipate y familia, Patricia Tuquipate y familia, Claudio Tuquipate y familia, María Francisca Tuquipate e hija, María Elena Otu, que pure tatou quite atua. Oremos por nuestros hermanos difuntos, Carmela Pacomio, Claudio Tuquitepano, Elena Noel Carmen Pateotu, Floriana Otuica, Germán Patetuki, Juan Otuica, que pure tatou quite atua. Por Ería Raputuki, Carlos Rapujaoa, Rafael Rapujaoa, Ería Rapujaoa, Guacorda Zamorano, Manuel Nova, César Albornoz Herrera, Ernestina Silva Urra, Arejo Rapu Tearajiva, Sofía Tuqui Chávez, Magdalena Jaoa Araki, Isabel Jaoa Araki, Anselmo Tuqui Tepano, Celia Chávez Tepiji, Pedro Pacarati Araki, Lorenzo Atán Pacarati, por todas las benditas almas del purgatorio, que pure tatou quite atua. María Rosario Pateñare, Aurelio Guillermo Ponjir, Timoteo Pompaté, John Mahoni Paté, Coriqué Ponootu, Mercedes Tuqui Jereveri, Moisés Tuqui Juqui, María Engracia Tuqui, Mario Olivares López, Mariana Pateñare, Francisco Ponjir, Vicente Pon, Eremeta Maque, Vicente Pon Maque, Laura Gil Juque, José Paté Pacomio, Marta Ñare, Inés Pateñare, Rigoberto Chávez, María Juque Rapajango, Juan Tuquiotu, Bellamoeto Atán Aravena,
William Tukipate, Utaki Mamatui, Ricardo Alejandro Tepijipón, que ipure tatou quite atua. Orinda Cari Jordán, Domingo Castillo, Luis Soto Avendaño, Marta Núñez Piña, Patricia Soto Núñez, Alejandro Soto Núñez, Rubén Soto Núñez, Julio Tepano Caitoe, María Jeremeta Arajaroa, Branca Arajaroa, Wencelao Arajaroa, León Terongo, Adriana Arajaroa, Ana Arajaroa, Gustavo Juan Gensconqui, Manuel Terón, Heya Paenga, Napoleón Araki, Anastasia Heirapu, María Arajaroa, Ricardo Tuki Jereveri, Cupertina Pacarati, María Elena Aquebeque, Adolfo Zamora Arancibia, Federico Patetuki, Leviante Araki, Rosa Emilia Tepano Caitoe, Luis Alberto Araki Paoa, Alejandro Leviante Araki Paoa, Ana Rora Tuki, Belisario Rapu, Gloria Chávez Tepiji, María Rosario Tepiji Tori, Henriette Pompa Carati, que pure tatou quite atua. Rosa Paoa Juki, Emma Juki Maque, Leonida Jaime, Miguel Paoa Juki, Tebayora Batete, Ricardo Paoa Juki, Hernán Paoa Juki, Humberto Paoa Juki y Ramón Paoa Juki, que por tatou quite atua. Simón Icanajoe, Manuel Guillén, Roberto Pacomio Silva, Moisés Pacomio Paoa, por todos los que están privados de la libertad, por José Araki, Anesia Terongo, Guillermo Araki, Fortunata Araki, María Ito, Arturo Tuki, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los difuntos en todos nuestros cementerios, nuestra comunidad, por Iván Araki familia, Héctor Vega, Rebeca Tepano Paoa, Iván Araki familia, Héctor Vega Poquitanes Aoa, María Inés Muñoz Pérez, Alberto Guerrero Mora, Olga Contreras, Carlos Carrasco, Jorge Arbear Pinto, Pedro Paulo Carrasco, Juan de Dios Caro, Carlos Ortiz, Edgardo Jorguera, Isabel Tapia González, Silvia Barahona Prieto, Sofía Araki, Juanita Ica, Rafael Tuki esposa, Pedro Teromo y esposa, Ricardo Ito y esposa, Angelina Atán y esposo, María Goretti y esposo, Pedro Rafael hijo, Susana Atán e hija, que pure tatou quite atua. Mariana Pateñares, Mario Enrique Olivares López, José Pate Pacomio, Marta Ñares, Domitirio Olivares López, Margarita López de Olivares, Reina Olivares Teao, Melissa Zapata Olivares, Eduardo Olivares San Juan, Cito Hey, Jacqueline Juana Patepón, Jacobo Hey Pate, Fátima Hey Pate, John Patrick Mahoney Pate, Soledad Tepano Pate, Laura Tepano Pate, María Magdalena Tuki Pate, Miriam Tuki Pate, Ana María Tuki Pate, Ricardo Jotumatúa Álvarez Pate, que pure tatou quite atua. María Rosario Pateñares, Inés Milagrosa Pateñares, Esteban Jaca Pateñares, Jacinto Pateñares, Félix del Tránsito Pateñares, Laura Pateñares, Mamazú Jaoa Pacomio, Pinky Hey Paoa, Daniela Ica Corrales y Corique Ponootu, que pure tatou quite atua. Requino Calderón, Victoria Liroroco Tuki, Isaac Calderón Liroroco, Jorge Calderón Liroroco, Oscar Calderón Liroroco, Salomón Teao Ica, Magdalena Terón Ojei, Juan Olivares Pino, que pure tatou quite atua. Por Jorge Tuki Pacarati, José Tuki, Heroi Tuki Tepano, Lucía Tuki Pacarati, que pure tatou quite atua.
Me invocará y yo lo escucharé. Lo libraré y lo glorificaré. Prolongaré los días de su vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Peje Corúa, Auribariba. Ofrezco esta Santa Misa a Dios Todopoderoso por cada uno de ustedes, por su familia, especialmente por nuestros adultos mayores de nuestra comunidad que tienen problemas de salud, para que el Señor los bendiga. Y también pidamos por la paz por todo el mundo, por nuestro país y por nuestra isla. Hermanos y hermanas, para que seamos dignos de celebrar esta Santa Eucaristía, reconozcamos nuestras faltas y pecados que hemos cometido. Yo confieso por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irrechazable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento y vamos a escuchar las lecturas. Domingo, primera cuaresma, lectura del libro de Génesis. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente.
El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor hizo Dios brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar del árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto de ese árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se le abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos tapabarros de hojas de higuera. Banana o teatúa. Piedad, Señor, pecado contra ti. Ten piedad de mi Señor, tú por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mi falta, lame totalmente mi culpa y purifícame en mis pecados. Porque yo reconozco mi falta y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo de tus ojos. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arroje lejos de tu presencia, ni retire a mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclama tu alabanza. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo, antes de la ley. Pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta.
Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantes sobre todo. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva la justificación después de mucha falta. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de un solo hombre causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todo se convertirá en justo. Et moitei not caiga, van a producir o te actúan. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días, con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso a la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo:
te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma, el sello principio de este tiempo es la conversión, y la conversión solo es posible cuando nosotros reconocemos con humildad que somos pecadores, pues la Sagrada Escritura dice con claridad: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La primera lectura de hoy relata la creación del ser humano. Dios lo forma del barro, como quien modela una figura. Pero ese barro aún no tenía vida. Para que viviera, Dios sopló su aliento en sus narices y así el ser humano se convirtió en un ser viviente. Por eso, hermanos y hermanas en Cristo, el ser humano viene de la tierra y vive gracias a Dios, y un día volverá a la tierra. Sin Dios no hay vida. Como venimos de la tierra, es fundamental para nuestra existencia. De la tierra vivimos y la tierra nos da el alimento. Sin embargo, en la vida real, muchas veces por la tierra la gente se pelea, ya se enemista y hasta rompe sus relaciones familiares. Hermanos y hermanas en Cristo, relacionando con el relato de la primera lectura, quisiera contarles un cuento de Indonesia. Una vez, un matrimonio conversaba sobre la creación del humano. La esposa le dice al marido: oye, si el ser humano fue formado de la tierra, ¿por qué los comportamientos de las personas son tan distintos? El marido le responde: eso depende del tipo de tierra. Y la esposa le pregunta de nuevo: ¿y los que van a la iglesia y rezan todos los días, de qué tierra fueron formados? Y el esposo le responde: ellos están hechos de tierra santa. ¿Y los arrogantes, de qué tierra fueron formados? El esposo responde: ellos están hechos de tierra de cerro. Y los que siempre andan peleando por todo, incluso por los terrenos de sus antepasados, ¿de dónde son?
ellos están hechos de tierra conflictiva. Y los que les hacen la vida imposible a los demás, ¿de dónde son? Ay, esos están hechos de tierra del cementerio. Y los que hablan mal de sus vecinos, ¿de dónde son? Esos están hechos de tierra pantanosa. ¿Y los borrachos de dónde son? Ay, esos están hechos de la tierra inclinada, porque caminan torcidos y hablan todo torcido. Entonces responde la esposa: por eso estamos como estamos. Hermanos y hermanas en Cristo, ¿también hay este tipo de persona en Rapa Nui? ¿O solamente en mi tierra? Ya. Yo pienso que solamente en mi tierra, en Indonesia, pero igual acá también hay. Ok. Ya. Ahora la pregunta para nosotros, ¿ya? Muy importante. ¿De qué tipo de tierra estoy hecho? Cada uno de nosotros tiene su propia respuesta. ¿Ya? Hermanos y hermanas en Cristo, después de crear al ser humano, Dios le dio libertad, pero una libertad con límites. Luego, Dios puso a Adán y Eva en el jardín de Edén, donde ya estaba todo preparado: frutas, agua, animales, todo gratis, sin cobrar nada. Aquí vemos, hermanos, lo bueno y generoso que es Dios. No solo crea al ser humano, sino que también lo cuida y le da todo lo necesario. De verdad, Dios regaló todo a Adán y Eva. Pero de repente esta joven familia se mete en problemas. La serpiente, el diablo, entra al jardín y tienta a la esposa, Eva. Así que Dios les prohibió comer de todos los árboles. Le dijo el diablo a Eva, y Eva le respondió: podemos comer de todos, menos del que está en el medio del jardín. Dios había puesto un límite, hermanos. Entonces la serpiente insiste: no van a morir, si comen serán como Dios. La tentación, hermanos, siempre ofrece algo atractivo. Eva quiere ser como Dios y usa mal su libertad. Come del fruto y se lo da también a su marido. Después se dan cuenta de que están desnudos. Es señal de que desobedecieron a Dios. Desde ese momento el pecado entra en la historia humana, entra al mundo. Son expulsados del jardín por el pecado. Hermanos y hermanas de Cristo, por tanto, el trabajo se vuelve duro, aparece el sufrimiento, la vida es corta y el ser humano vuelve a la tierra, como dijo Dios: pues eres polvo, al polvo volverás. ¿Ya? Hermanos, hermanas de Cristo, el mismo diablo vuelve a aparecer ahora en el desierto para tentar a Jesús. Usa la misma estrategia: aprovechar el hambre del Señor
ofrece placer, poder y gloria. Pero Jesús rechaza todo y responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esta palabra para nosotros? Jesús nos enseña que la vida humana no se reduce a lo material. El pan representa la comida, la plata, la comodidad, la salud y todo de este mundo. Incluso comer y beber en exceso puede destruirnos. Muchas personas mueren cada día por enfermedades causadas por excesos. ¿Ya? Y el historiador judío más famoso hoy en día, llamado Yuval Noah Harari, en su libro llamado Homo Deus, señala que en 2010 alrededor de 3 millones de personas en el mundo murieron a causa de la obesidad y enfermedades relacionadas con el exceso de comida. Así que no solamente el hambre mata a la persona, y también la comida. La comida también mata. Hermanos y hermanas en Cristo, Jesús no rechaza el pan, ni nos dice que no coman. Lo que afirma es que no basta solo con el pan. Si vivimos solo para comer, ganar plata y estar cómodos, la vida se vacía y nos volvemos frágiles frente al pecado y los problemas de este mundo. Tenemos cuerpo que necesita alimento, sí, pero también tenemos alma que necesita la palabra de Dios, la oración, la Biblia, la Santa Eucaristía. No basta con juntar riqueza material, hay que acumular también riqueza espiritual, porque al reino de Dios no se entra con plata, sino con fe. Puedes tener bienes y poder, pero no puedes comprar la vida eterna. Esa solo se recibe con don por la fe. Por eso es clave cultivar la vida espiritual mientras estamos vivos. Hermanos y hermanas en Cristo, en la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que por un solo hombre, es decir, Adán, entró el pecado y la muerte en el mundo. Pero por un solo hombre, es decir, Jesucristo, nos llegan la salvación y la vida eterna. Hermanos y hermanas, el demonio siempre actúa igual, ofrece cosas lindas, atractivas, pero el resultado es amargo y destructivo. Hoy sigue trabajando, sembrando maldad en los corazones del ser humano, rompiendo relaciones con Dios, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestra comunidad, con la iglesia y también con la sociedad. Los frutos del demonio se notan: la rabia, el rencor, falta de respeto, la hipocresía, ambición, peleas, soberbia, drogas, alcohol y etcétera, etcétera. Estos son frutos del demonio. Todo eso no nos lleva al cielo, sino al fuego. Nuestra pregunta es: ¿queremos ir al infierno o al cielo? Al cielo. Bien. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Ya? Hermanos, al infierno se llega fácil. Al cielo el camino es estrecho y exigente. ¿Ya? Pues Jesús dice: hay que pasar por la puerta angosta, cargar la cruz, ya hay que perdonar,
Ya Jesús dice, si tú no perdonas a tu hermano, tampoco el Padre que está en el cielo te perdonará. Fuerte la palabra de Jesús, ¿no? ¿Ya? Y también hay que creer y vivir la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Quién de nosotros, hermanos, hermanas, ha cumplido todo esto en su vida cotidiana? Nadie. Pero queremos entrar en el cielo. ¿Ya? Entonces, tenemos que trabajar mucho, ¿ya?, para superar la seducción del demonio en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Por eso, hermanos, hermanas en Cristo, la Cuaresma es el tiempo ideal para convertirnos. Es el momento de limpiar nuestro corazón, sanar nuestras relaciones con nuestra familia, con Dios, con nuestra comunidad y volver a Dios. Si hemos vivido bajo la influencia de la oscuridad, hoy es el día para cambiar. Hermanos y hermanas en Cristo, Jesús nos dice, si tú no perdonas a tu hermano, tampoco el Padre que está en el cielo te perdonarás. ¿Ya? La Cuaresma nos invita a perdonar, ¿ya?, a perdonar a nuestro prójimo. Y también Jesús dice, ustedes son mis amigos si se aman como yo los he amado. En nuestra vida cotidiana, ¿nos amamos como hermanos y también como discípulos de Jesús o no? Hoy, esta mañana, Jesús nos invita ya a llevar a la práctica el amor de Dios. Abramos, hermanos, nuestros corazones para perdonar y amar, para que Cristo viva en nuestros corazones y en nuestra vida. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en Dios. Hermanos y hermanas, con mucha fe y esperanza, presentamos ahora al Señor todas nuestras plegarias. Por el Papa, por los obispos, por los misioneros, para que el Señor los ilumine, les guíe para seguir proclamando la buena noticia en la tierra. Roguemos al Señor. Por nuestra autoridad civil, para que también el Señor ilumine, les acompañe. Roguemos al Señor. Por todas las familias católicas de nuestra parroquia, para que sean sal y luz. Roguemos al Señor. Por nuestros enfermos de nuestra parroquia, para que el Señor los sane con sus manos poderosas. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros que aquí estamos reunidos en esta Santa Eucaristía, que Dios derrame sobre cada uno de nosotros el amor, el perdón, la humildad, la paciencia,
Roguemos al Señor. Dios Padre misericordioso y Padre bueno, escucha todas nuestras plegarias. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo ofertorio. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y, al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar
la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Jorge Vega, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente nuestros antepasados, parientes, amigos, conocidos, todas las almas del purgatorio, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios y hermanos de Jesús, vamos a cantar juntos la oración que Cristo nos enseñó. Oh
Dios Padre Omnipotente, líbranos de todos los males, enfermedades, accidentes, delincuentes, envidia, el odio, el egoísmo, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Compartamos ahora la paz de Cristo, hermanos. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados esta mañana al banquete del Señor. Sí, Señor, no soy digno de que pero que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos sanen, nos limpien y nos lleven a la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo.
espiritual. Creo, Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo mucho recibirte, pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santificame. Hermanos y hermanas, se invita ahora a los que no han recibido todavía la ceniza que pasen adelante para recibirla. Amen.
Oremos. Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Derrame sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad y su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nuestra familia, y nos acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Misa ha terminado, podemos ir en paz. Que tengan un buen domingo. Maururu.
Están todas y todos invitados a participar de ella. Y oramos.